Seguimos con más de Noticias Globovisión Tecnología y por supuesto los invitamos a nuestras redes sociales, @tecnología_gb, mi cuenta de Instagram Génesis EVM y por supuesto las redes de la casa @Globovisión en todas las plataformas digitales. Recibimos esta tarde a uno de nuestros invitados especiales, él es Gabriel Montiel Toro, profesor de Inteligencia Artificial en la Universidad Católica Andrés Bello y además CEO de Bosti Digital. Bienvenido nuevamente a las pantallas de Globovisión, Gabriel, y conversar en esta oportunidad sobre un tema que desde hace mucho tiempo está en tendencia, pero últimamente ha desarrollado ciertas diatribas y es quizás la sobrecarga laboral por uso de inteligencia artificial o a la inteligencia artificial. ¿Cómo se ha desarrollado todo este tema? Bueno, yo creo que más bien ahorita es como liberarte de la sobrecarga utilizando las herramientas de inteligencia artificial y ahorita mismo estamos dando mucho toda la parte administrativa porque, bueno, Génesis, lo hemos hablado en el tiempo, hemos hablado de IA en distintos departamentos, pero ahorita mismo utilizarla en términos de cuentas por cobrar, cuentas por pagar, reportería, utilizarla dentro de herramientas como dentro del Excel, donde utilizas la IA y puedes tener tablas dinámicas, gráficos, o sea, de verdad que es muy productivo y te quita muchísimo tiempo del que normalmente uno pasaba horas y días para hacer reportes o para manejar todo este tipo de analítica, ¿no? Hay personas que dicen, no me atrevo a soltar mi información privada de mi empresa administrativa a la inteligencia artificial porque no sabemos qué vulnerabilidad se pueda presentar. ¿Cómo podemos en ese caso proteger nuestros datos, nuestras cuentas, nuestras finanzas, dándole, como bien mencionas, esta carga a la inteligencia artificial para nosotros liberarnos bastante de todas estas responsabilidades y por supuesto agilizar trabajo? Muy importante eso que mencionas porque si utilizamos las distintas herramientas de IA en términos gratuitos, normalmente estamos aceptando que toda la información que estamos utilizando la utilicen para entrenar al modelo. Pero si tenemos licencias, por ejemplo, ya las empresas que están utilizando Excel, PowerPoint, Word, tienen las licencias de Microsoft y ahí tienes Copilot, que es la IA que puedes utilizar dentro de Excel, PowerPoint y Word. Si tú tienes la licencia, toda la información que tú tienes en la nube no va a ser usada para entrenar al modelo de manera que es segura, ¿ok? También se utiliza Google Workspace con las licencias, también en OpenAI con las licencias, de manera que en términos empresariales lo que hay que saber es en qué herramienta voy a utilizar y cómo voy a utilizar la data, porque lo más importante de estos Génesis son dos cosas. Una, la personalización que le vas a dar a la herramienta. Eso es lo que te va a permitir que las respuestas que tenga sean muchísimo más poderosas en términos del contexto que tiene la empresa y la memoria que va a tener en el tiempo, ¿no? Lo poderoso que es, imagínate, tener todo 2025 y ahora ya me ayude a hacer forecast 2026, me ayude a hacer proyecciones, me diga dónde fueron las caídas en ventas en términos de 2025. Entonces eso es muy importante cuando vamos a hablar en términos empresariales y en el uso de la IA. Y además poder tener, como bien mencionas, ese almacenamiento de los datos y hacer comparativa entre un año y otro y por supuesto esto seguir utilizándolo con el tiempo y en 5 años ver en retrospectiva cuánto has evolucionado o cuánto por el contrario has decaído y qué hacer al respecto. Entonces es un analítico profesional con inteligencia artificial que va a venir haciendo ese trabajo año tras año y que va a almacenar nuestra información de forma segura siempre y cuando usemos las herramientas correctas como bien mencionas. Ahora bien, ¿qué recomendación le puedes brindar a aquellos empresarios que desean empezar a implementar la inteligencia artificial? ¿Cómo empiezo? ¿Cómo capacito a las personas que trabajan con nosotros? Mira, una de las cosas que más pide es la inteligencia de negocio, ¿no? Cómo yo tengo cualquier cantidad de data a través de los años, pero cómo yo sé qué está pasando con esa data y cómo me hago más profesional en eso, ¿no? Entonces hay varias cosas. Una es quienes están ya en las empresas, los departamentos, de los distintos departamentos, lo primero es saber usar la herramienta, ¿no? Y cómo la uso. Además, la legitimación desde los altos cargos de las presidencias en el uso de la IA va a permitir que permeen toda la empresa y la gente lo empiece a usar, porque también desde las bases hay un poco de miedo si la uso o no la uso, cómo la puedo usar, etcétera. Y lo otro es, si logramos en términos empresariales la data ya existente en sistemas administrativos, sistemas de logística, de operaciones, órdenes, mantenimiento, conectarlo a la IA, empiezan a haber cosas muy poderosas como escribirle a un GPT qué pasó en el 2025 o cuál sería la proyección y está leyendo en tiempo real toda la data que ya tiene tu sistema para darte respuestas en base a tu contexto. Esas dos cosas creo que es un empuje que está sucediendo ahorita, las empresas se están montando en la ola y es algo muy, muy poderoso.
Hay digamos que un comentario que a nivel mundial se ha popularizado y es que la inteligencia artificial vino a desplazar el trabajo humano. Y también, pues, cuando empezamos a hablar de este uso de tecnología como la inteligencia artificial a nivel administrativo, ahí empieza la gente que desconoce el funcionamiento de esto a decir, no, yo no voy a aprender porque entonces me van a botar de mi trabajo. Eso puede pasar. ¿Qué recomendación le puedes brindar a todas aquellas personas que se rehúsan a usar la inteligencia artificial porque piensan que los van a desplazar de su trabajo? Y realmente, ¿qué es lo que sucede ahí con este tipo de tecnologías? Tú sabes que estaba en un último curso que dimos con una aseguradora y yo normalmente al comienzo del curso pregunto de los que están aquí del 0 al 10 cómo se sienten con el uso de la herramienta de IA, ¿no? Y las respuestas fueron 4, 5, o sea, ya la gente la está usando y está perdiendo el miedo de eso, ¿no? Ahora bien, yo siempre soy controversial con esta respuesta. O sea, sí te va a quitar el trabajo, sin duda te lo va a quitar, pero no porque venga un robot y lo haga por ti, sino porque va a haber otra persona que sí ya se ha ambientado en la herramienta, es mucho más productiva, procesa una cantidad de data que tú humanamente no pudieses hacerlo, y entonces te va a desplazar a ti, pero a otro humano, es decir, en el puesto, ¿no? Entonces yo creo que ahorita es simplemente dejarse llevar un poco, toquetearla, saber cómo funciona, y a la medida que la vayan utilizando y vean los resultados y la información que te da tan rápido, o sea, básicamente la vas a amar, pues, ¿ok? ¿Cuál es el provecho que le podemos sacar a esta herramienta de inteligencia artificial en los puntos más importantes administrativamente? Mira, yo ahorita de hecho estoy dando mucho para el uso en Excel, porque es que no existe empresa que no utilice el Excel, ¿no? O sea, es como tu primer sistema y es donde lo usas. De hecho, hay grandes corporativos ahorita que tienen millones de dólares en ventas anuales a punta de Excel, ¿no? Y están en eso, ¿no? El asunto es que el Excel lo aguanta todo, ¿no? Siempre puedes cambiar algo. Y el análisis del procesamiento de toda la data que tienes ahí manualmente es demasiado trabajo, ¿no? Entonces, una de las cosas donde yo de entrada lo utilizaría en términos administrativos es hacer tablas dinámicas, hacer toda la reportería, las gráficas de las datas que tenemos ya en Excel. Por ejemplo, los Excel pueden tener 15.000 o 1.000.000 de filas. Hacer ese procesamiento para poder sacar reportería es una locura, ¿ok? Ambientar los Excel, o sea, normalizarlos en términos de colores, de drop down, de checkbox. Todo eso lo podemos hacer ahorita con la IA y simplemente escribiendo como un prompt, ¿ok? Hay que saber qué herramientas funcionan mejor con otras, una con otra, con el Excel, y para qué también la quieres y la vas a poder utilizar fenomenalmente. Gabriel, ¿cuáles son las redes sociales, medios de contacto de las personas que deseen aprender a utilizar la inteligencia artificial y aplicarla también en las herramientas que ya dominamos? Gabriel Montiel Toro en todas las redes, me pueden ver, además que me lo paso hablando de esto, pero también ahorita venimos con muchos como webinar, etcétera, además gratuitos para que la gente empiece a ver cómo funciona, nos metemos en la herramienta, ¿ok? Y además con casos prácticos, ¿no? Como ventas, como cuentas por cobrar, como normalizar Excel que están todos desordenados, cómo empiezo a normalizarlo, descargo de sistemas administrativos, las conciliaciones bancarias, una verdadera locura las conciliaciones bancarias, descargas de todos los bancos, todos los Excel y los CSV son distintos, cómo lo normalizas y lo haces muy rápido, ¿no? Entonces vamos a tener a lo largo del tiempo, ahí en las redes verán que yo siempre voy publicando algo y nos metemos a profundidad en eso. Gracias, Gabriel, por habernos acompañado una vez más acá en Noticias Globovisión Tecnología. De esta forma nos corresponde despedir, recordándoles también que pueden interactuar con nosotros a través de @tecnología_gb y @globovisión en todas las plataformas digitales. Feliz tarde.